Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy me gustaría contaros mi historia con Bitcoin, cómo pasé de no creer en Bitcoin a creer fervientemente en Bitcoin, porque el que me siga desde hace bastante tiempo sabe que yo no siempre he sido un ferviente creyente en Bitcoin. Mi postura respecto a Bitcoin ha ido evolucionando con el paso del tiempo. El tema de Bitcoin es algo que llevamos años tocando en este canal, bastantes años. Pero que, como bien os digo, mi postura al respecto ha ido evolucionando. Es un poco lo bonito de este canal, que se ha visto un poco la evolución que yo he tenido a nivel ideológico en muchos ámbitos, tanto a nivel político, económico, respecto al propio Bitcoin. Se ve esa evolución, o sea, realmente yo no siempre he pensado igual respecto a ciertos temas y lo bonito de Internet es que deja un poco ese reflejo, ¿no? De esa evolución que has podido tener. Y yo, en el caso de Bitcoin, como bien os digo, yo no siempre he sido tan defensor de Bitcoin. O sea, yo al principio era bastante escéptico respecto a Bitcoin. Tengo que decir que está un poco fundamentado en la influencia que yo tenía dentro de la universidad. Mi universidad era muy con tendencia a izquierdas. Los profesores que yo he tenido en general en la universidad han sido profesores que tendían hacia posturas keynesianas en lo económico y eso en cierto modo me sesgaba bastante. Al final yo era un chaval más que entraba en la universidad y que creía de forma inocente que lo que le iban a enseñar era lo óptimo, lo que se debe hacer, o sea, lo que está bien hacer. La realidad es que me estaban enseñando las políticas económicas del desastre y esto, con el paso del tiempo me fui dando cuenta, porque, claro, yo veía un poco el tipo de políticas económicas que a mí me enseñaban en la universidad y yo pensaba, pero si estas políticas económicas se están aplicando y no están mejorando la situación a nivel económico, no está mejorando la situación. ¿Qué ocurre con esto? Yo me hacía preguntas, ¿no? A mí me están enseñando expansiones monetarias, políticas fiscales expansivas y demás, pero yo he visto esto aplicado en mi propio país y desde la Unión Europea y creo que ha generado más problemas de los que ha solventado. Y yo ahí me empecé a hacer preguntas, ¿no? Y empecé a formarme por mí mismo, a investigar más en otras posturas dentro del ámbito económico. Descubrí la escuela austriaca, empecé un poco a profundizar por mí mismo y con el tiempo esa postura tan reticente que tenía yo respecto a Bitcoin, que en cierto modo estaba fundamentada en esa influencia socialdemócrata que yo tenía por entonces, porque al final entended que yo la economía que conocía era la economía de Keynes, ¿no? En cierto modo, Bitcoin chocaba mucho con todo esto. Bitcoin es libertad. O sea, es imposible entender Bitcoin si no vives en el paradigma de la libertad. Un socialdemócrata, un intervencionista, nunca va a entender la idea de Bitcoin. O sea, os lo digo porque yo he estado ahí. Y en mi caso, la clave para entender Bitcoin y realmente ver la luz respecto a Bitcoin es abrazar la libertad. Empezar a abrir la mente. Porque, por lo general, cuando vives en ese paradigma de la socialdemocracia, ¿no? Ese status quo de los grandes burócratas de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, tienes esa tendencia, ¿no? A que alguien tiene que controlar el sistema monetario y tiene que estar respaldado por algo, ¿no? Y es una de las cosas que yo criticaba a Bitcoin, ¿no? ¿Quién respalda esto, no? Y al final, el formarme y investigar sobre Bitcoin, mojarme y sobre todo el profundizar dentro de las ideas de la libertad, a mí me hizo un clic en la cabeza y es cuando me di cuenta de que Bitcoin era la solución a muchos de los grandes problemas que existen en el mundo a nivel monetario. Cuanto más profundizaba en las ideas de la libertad, más creía en Bitcoin. Porque con el tiempo me di cuenta que Bitcoin era ese dinero con el cual Hayek soñaba. Ese dinero al margen del Estado. Bitcoin es quitarle la soberanía del dinero al Estado y devolvérsela al pueblo.
Con el tiempo acabé entendiendo por qué todos esos burócratas del Banco Central Europeo, del FMI, del Banco Mundial o de la Reserva Federal odiaban tanto a Bitcoin. A mí en la universidad, en cierto modo, me enseñaron a idolatrar a los dirigentes del FMI, al Banco Mundial, al Banco Central Europeo, a la Reserva Federal. Pero cuanto más profundizaba en las ideas de la libertad, más entendía por qué todos estos burócratas estaban tan en contra de Bitcoin. Bitcoin les quita todo poder a estos burócratas. Burócratas que llevan décadas aplicando políticas monetarias que nos perjudican a absolutamente todos y que a día de hoy estamos empezando a ver con los niveles de inflación que se están viendo. Curiosamente, hace unos cuantos meses nos decían que no había inflación. Con el tiempo dijeron que, bueno, habría un poquito de inflación, pero que sería transitoria. Y ahora nos están intentando convencer de que un poquito de inflación está bien. En cierto modo, los ciudadanos occidentales no conocemos de primera mano lo nocivas que pueden llegar a ser este tipo de políticas de impresión masiva de dinero, como le ocurre a algunos países latinoamericanos o a otros países menos desarrollados. Ellos conocen de primera mano lo nocivas que pueden ser este tipo de políticas. Y precisamente es curioso cómo en este tipo de países la adopción de Bitcoin es mucho mayor que en otros países desarrollados, precisamente porque conocen el daño que pueden hacer este tipo de políticas de los burócratas de turno. Mucha gente dice, ¿y quién controla o respalda Bitcoin? Bitcoin, precisamente, tiene valor porque nadie lo controla. Y si a ti te da seguridad que el burócrata de turno controle tu dinero, ese es tu problema. Ese es tu paradigma. Vives en un paradigma totalmente distinto al mío. Necesitas de un control. ¿Por qué necesitas ese control? ¿Por qué necesitas ese respaldo? Bitcoin tiene el mayor respaldo y el mejor respaldo que se pueda tener, y es matemáticas y criptografía. Me fío más de un dinero al cual absolutamente ningún burócrata puede meterle mano, puede manipularlo, y su oferta está determinada. Sabemos cuántos bitcoins se van a emitir el próximo mes o el próximo año, pero no sabemos cuántos dólares se pueden emitir. No hay límite respecto a la emisión de dólares. En cambio, sí que hay límite respecto a la emisión de Bitcoin. Y nadie, absolutamente nadie, puede controlar Bitcoin. Bitcoin es democrático e igualitario. Un Bitcoin es un Bitcoin. Tengas la nacionalidad estadounidense o tengas la nacionalidad keniata. Un Bitcoin es un Bitcoin. Y esta es una de las causas por las cuales creo que Bitcoin, sobre todo en países con menor desarrollo, puede tener una tremenda adopción. Porque en el mundo en el cual vivimos, por el hecho de nacer en Argentina, automáticamente tu dinero vale menos. Automáticamente tienes que convivir con una hiperinflación. Bitcoin soluciona esto. Bitcoin le da a muchos ciudadanos del mundo, de países más pobres, la posibilidad de tener un dinero igualitario. Seas español, seas marroquí o seas argelino. Bitcoin vale exactamente lo mismo en cada país del mundo. Es un dinero igualitario y democrático. Y sobre todo, un dinero que nadie puede controlar. Y esto es algo que, como bien os digo, es cuestión de paradigmas. Si tú necesitas que alguien controle tu dinero, es tu problema, es tu mentalidad de esclavo, no la mía. Como bien os digo, es cuestión de paradigma. Bitcoin no entra en tu cabeza cuando tienes una mentalidad estatista, de que los burócratas tienen que meter la mano en todo en tu vida. Y si algo no está respaldado por la institución de turno, no vale. Como bien os digo, Bitcoin sí que tiene un respaldo, y un respaldo muy fuerte.
matemáticas y criptografía. También con el tiempo acabé entendiendo por qué a la mayoría de grandes bancos y digamos que el status quo de lo financiero no le gusta Bitcoin y critican tanto Bitcoin. Precisamente porque les hace ser prescindibles. Porque Bitcoin no necesita intermediarios. Tú puedes ser tu propio banco. Y eso, evidentemente, a un sector tan poderoso como es la banca, no le gusta. ¿A quién le gustaría que su negocio fuera prescindible? Bitcoin hace que los bancos sean prescindibles. Tú tienes control de tu dinero. Con Bitcoin nadie puede intervenir tu cuenta. Nadie puede congelar tu cuenta. Y ni mucho menos nadie puede cerrar tu cuenta. Cosa que en el sistema bancario sí que ocurre. El Estado tiene la posibilidad de meter mano dentro de tu cuenta bancaria y congelar esos fondos, paralizarlos o incluso cerrar tu propia cuenta. También Bitcoin abarata los costes de las transacciones. Probad a hacer una transacción a nivel internacional con vuestro banco. Tendréis unas comisiones bastante elevadas. En cambio, con Bitcoin, con su sistema peer-to-peer, las comisiones son muchísimo más bajas y prácticamente inmediatas. Mi primer contacto con Bitcoin fue por allá en 2017. Me vi principalmente atraído por el grandísimo crecimiento que estaba teniendo. Yo creo que esto es algo que le pasa a la gran mayoría de personas, que en primera instancia entran en Bitcoin por su precio, pero luego se quedan por otras cosas. Al final, hay mucha gente que entiende Bitcoin como una inversión o como una reserva de valor, pero muchos entramos en Bitcoin como una inversión y acabamos quedándonos en Bitcoin porque lo entendemos como un mejor dinero, por lo que representa Bitcoin, por la revolución que trae Bitcoin al mundo. O sea, al final, evidentemente hay un trasfondo de lucro económico, pero esto ya no es cuestión de dinero, es cuestión de mandar un mensaje. Y Bitcoin pone en jaque a los burócratas, pone en jaque al Banco Central Europeo, a la Reserva Federal, a todos esos poderes fácticos que aplican políticas monetarias que nos afectan absolutamente todos. Bitcoin es libertad, Bitcoin es antisistema, verdaderamente antisistema. No existe absolutamente nada más antisistema que Bitcoin. Y es por ello que podrás ver a personas de izquierda que odian a Bitcoin, a los bancos que odian a Bitcoin y a políticos de izquierda y de derecha que odian a Bitcoin. Bitcoin ha conseguido que dos enemigos naturales, como pueden ser los bancos y la izquierda, tengan un enemigo común, que es el propio Bitcoin. Fijaos qué curioso, Bitcoin ha conseguido que políticos de izquierda y de derecha se unan para estar en contra del propio Bitcoin. ¿Por qué será? Porque Bitcoin desafía a estos poderes fácticos. Les pone muy nerviosos. Y precisamente eso es lo que a mí me ha hecho ser un holder duro. Holdear con cojones. Porque en mi caso, la inversión en Bitcoin va mucho más allá del dinero. Es cuestión de mandar un mensaje. Mandar un mensaje al sistema. Recientemente, Robert Kiyosaki hacía una reflexión en una entrevista muy interesante, en la cual decía: ¿por qué ahorras dinero si no paran de imprimir dinero? ¿Por qué? O sea, ¿qué motivación tienes de ahorrar en euros cuando no paran de imprimir euros? Da que pensar, ¿verdad? Da que pensar. Esta es una de las causas por las cuales muchos de nosotros estamos empezando a ahorrar en gran parte en Bitcoin. Porque las políticas monetarias que se están aplicando son muy, pero que muy peligrosas. Y ya se están viendo las consecuencias de estas políticas monetarias. Tu dinero pierde valor. Que muchas personas dicen: no, Bitcoin se va a ir a cero. ¿Sabes lo que tiende hacia cero? El valor de tu dinero fiat. Ese sí que tiende hacia cero. Porque cada vez vale menos. Cuanto más dinero imprimen, menos vale tu dinero. Como bien os digo, es cuestión de paradigmas. Y hasta que no se sale del paradigma estatista
sistemático, jamás entenderás Bitcoin. Y Bitcoin es realmente complejo de entender. O sea, yo en los últimos 12 meses le he dedicado muchísimo tiempo y no me considero para nada un experto en ello. Para nada. O sea, cuanto más sé sobre Bitcoin, menos creo que sé. De verdad, verdaderamente es un mundo que tiene una profundidad tremenda. Por eso me llama mucho la atención cómo muchísimas personas que de forma más que evidente no le han dedicado, vamos, ni 5.000 horas de estudio a Bitcoin, hablan con tanta ligereza sobre Bitcoin, cuando verdaderamente es muy complejo. O sea, muy complejo. O sea, os aseguro que la mayoría de los que vayan a comentar en los comentarios no le han dedicado al estudio de Bitcoin, vamos, ni más de 5 horas. Incluso personas que ni siquiera conocen cómo funciona su propio sistema monetario van a opinar sobre Bitcoin. Pero bueno, la ignorancia es atrevida. Y lo digo yo porque yo también pequé de ello. Yo también pequé de opinar sobre Bitcoin sin realmente conocer nada de Bitcoin. Conocía muy poco, pero muy poco de Bitcoin. Y verdaderamente a mí Bitcoin me parece una revolución. Cuanto más profundizo en Bitcoin, más increíble me parece Bitcoin. Es increíble. Es algo que verdaderamente pone en jaque el sistema. Es que lo cambia todo. Bitcoin lo cambia todo, verdaderamente. Yo entiendo que China haya prohibido la minería de Bitcoin, porque verdaderamente Bitcoin es libertad. Y yo entiendo que el régimen más liberticida que puede existir en el mundo tenga miedo de Bitcoin. Lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente porque Bitcoin es libertad. Y Bitcoin le devuelve la soberanía del dinero al ciudadano. Pero hay algunos que no quieren eso. No lo quieren. Bajo ningún concepto. Quieren controlar tu dinero. Bitcoin quiere acabar con la nociva reserva fraccionaria, por la cual se crea dinero de la nada. Absolutamente de la nada. Y esto es algo que mucha gente no lo sabe. Señores, por cada 100.000 euros que se depositan en un banco, se pueden crear 5 millones de euros. De la nada. Y yo recuerdo que a mí en la carrera, a mí me vendían esto como una maravilla. No pasa nada. Incluso me decían que las crisis son normales dentro del sistema. Que las crisis son cíclicas y totalmente normales. Estas contracciones y expansiones económicas. Yo he estado dentro de ese paradigma. Yo crecí dentro de ese paradigma. Pero yo me hice preguntas. Me hice preguntas respecto a si eso realmente era lo adecuado. Y si eso era sostenible. Y gracias a hacerme esas preguntas, yo salí de ese paradigma. Pero yo en algún momento estuve en ese paradigma, porque era un chaval inocente en la universidad. Yo creía que lo que me estaban enseñando era lo adecuado, cuando lo que me estaban enseñando era exactamente el problema. Me estaban enseñando la raíz, el origen de todos los problemas que hay a nivel económico mundialmente. Todo esto me hizo volverme un grandísimo defensor de Bitcoin. Como bien os digo, yo con Bitcoin evidentemente tengo mi parte de lucro económico, pero hay una parte rebelde dentro de mí que verdaderamente invierte en Bitcoin por poner en jaque el sistema. Y creo que el mayor acto revolucionario que puede hacer una persona a día de hoy es precisamente comprar Bitcoin. Porque Bitcoin es verdaderamente antisistema.